Hola gente, ¿cómo están? Bueno, pinchó hablar en inglés, la verdad, me cansé. Estaba bien difícil, como que, o sea, estaba no en sí hablar en inglés, sino como expresarme, ¿viste? Como encajar todo, ¿no? Mi cara, la voz, lo que pensaba, no, un quilombo, así que eh, será subtítulo. Lo siento por mi audiencia en inglés. Igual los quiero mucho. Hoy voy a hablar de un tema que siento que es muy importante porque, bueno, es el tema del propósito. ¿Por qué vinimos a esta tierra, no? ¿Por qué estamos acá? La sociedad nos dice, viniste a hacer dinero, pero tu alma dice otra cosa. Nada más que vos quizás no te estás dando cuenta. O sí. Yo tardé bastantes años, es normal, pero bueno, voy a contar mi historia para poder que se den cuenta o que se vean reflejados, ¿no? En quizás en lo que me pasó a mí. Bueno, no voy a ir a mi infancia y mi adolescencia porque fue terrible bardo, que generó bastantes traumas. Ya voy a hacer algún video de eso. Pero voy a empezar a mis 20 años. Yo venía con una fobia bastante extraña, que era que no podía hacer pis en baños públicos. O sea, me inhibía porque las personas estuvieran haciendo pis al lado mío. Che, esto no me lo van a bloquear en YouTube. Oh, fuck. Nada, básicamente es como que necesitaba que el baño esté vacío, que no haya nadie para yo poder desinhibirme y hacer pis tranquila. Como que si alguien, pichín, como que si alguien estaba escuchando que yo hacía eso, yo me cerraba completamente, que aparte eso me trajo muchos problemas. Imagínense, o sea, normalmente uno va por la vida ni pensando al respecto de ir al baño y todo eso. Pero imagínate que, no sé, una salida tan simple como ir al cine, en la mitad de la película te dan ganas y no podés. Y ya la película no la disfrutás porque estás pensando que te estás haciendo pichín. Y así todo. Llegué a pasar un día entero sin hacer. O sea, imagínense, llegó un punto que dije, no, gente, gente, no puedo vivir así, no puedo. Y además, yo somatizaba mucho, o sea, además de esa fobia, somatizaba por el cuerpo, más que nada por una parte en particular, por donde también sale el pitching. ¿Se entiende? Arre. No, un desastre todo. O sea, dije, viste, ya decís, ¿para qué carajo vivo, no? O sea, todo es sufrimiento. Ya llegás a un punto que bueno, nada, lo que a mí se me ocurrió para salir de la muerte y destrucción que manejaba era ir a terapia. Oh, y tenía en ese momento una obra social eh, no sé, de mi mamá, supongo. Y bueno, me tocó una psicóloga de la obra social que la verdad, que bastante bien. Tipo, hacía psicoanálisis, fue mi primera psicóloga y la verdad que, bueno, me ayudó un montón. En ese momento yo ya tenía esta pregunta de qué hago, qué estudio. Yo tenía mucho el mandato de necesito hacer una carrera y tener un título para ser alguien en la vida. Está mucho este mandato, ¿no? Y bueno, yo lo tenía, obviamente, como grabado a fuego. Yo en ese momento creo que me había metido en medicina, o sea, hice todo el CBC de medicina, estuve 3 semanas en medicina y dije, no. Ah, y en el test vocacional que me hizo esta psicóloga me había dado que yo era muy buena en química y matemática, todo ese tipo de cosas, que nada, tipo, obviamente esos test toman, para mí, ¿no? Algún psicólogo me lo confirmará, pero para mí toman el estado mental en el que estás y cómo funciona tu mente en ese momento. En un momento, digamos, tuvo en cuenta lo que mi alma realmente quería, ¿no? Que, bueno, ya ahora sí lo sabemos, por suerte. Entonces dije, bueno, listo. Estaba medio viendo el tema de farmacia, también había como una vocecita de mi madre, de que ella estaba ella tenía una frustración total de que si hubiera estudiado farmacia, su vida hubiera sido otra. Bueno, así que quería que yo estudie farmacia. Y bueno, me metí en farmacia. Estoy leyendo acá, tengo todo como el guioncito, porque si no es un desastre el video. Y bueno, cuestión que al principio me gustó, la verdad. Bueno, al principio me gustó, porque yo siempre fui muy buena en matemática y en química también, o sea, todo todo ese estilo y biología, me iba muy bien, muy bien. Pero por otro lado, mi cuerpo estaba en una, o sea, seguía todo este tema de no poder hacer pis en ningún lado y seguía somatizando por mis genitales, con dolor, picazón. Yo iba a todos los médicos sabidos y por haber y no encontraba explicación.
O sea, no tenía nada. Sí, en un momento me hicieron ese test de alergias que te ponen acá atrás, eh, y me dieron un montón de alergias. eh, que el día de hoy ya no las tengo. Loco, ¿no? Loco eso. Además está decir que todo tiene su origen emocional. Y con eso te das cuenta, si no el día de hoy seguiría siendo alérgica y no lo soy. Acá empiezan los problemas de salud mental, porque, claro, yo no podía vivir en paz. O sea, todo el tiempo con síntomas, no podía salir y estar tranquila, no podía como tener una vida social, no podía tener una relación y tener relaciones con esa persona porque me dolía. Entonces, obviamente, me agarró depresión. Mi psicóloga en ese momento no quería medicarme, o sea, ella obviamente no medicaba, pero no quería mandarme a psiquiatra. Era como, flaca, me quiero morir. Ah, hasta que yo, por decisión propia, fui a una psiquiatra. Y bueno, ella obviamente me medicó y cuando me dieron antidepresivos, bueno, mi vida mejoró bastante, se me acomodó un poco la cabeza. A veces ayuda, obvio que ayuda, es como, yo creo que es una ayuda piola en el momento que ya no sabes qué hacer. También hay que sacar, ¿no? Ese prejuicio de que tomar medicación psiquiátrica es algo malo o que después te vas a hacer como dependiente o no sé qué. Bueno, mi vida mejoró notablemente con el tema del antidepresivo, pero bueno, había una verdad que yo estaba intentando negar a niveles intergalácticos y era que no me gustaba lo que estaba estudiando. Además, yo ya estaba trabajando en la industria farmacéutica, entonces era como que yo había armado una vida alrededor de algo que no me gustaba, que no me interesaba. eh, o sea, es como que tenía la seguridad, el dinero, todo, pero me sentía como el re culo. Bueno, y bueno, ya más o menos hubo como un punto de quiebre en donde se me habían acumulado un montón de finales y agarré como el final que más piola, que era de microbiología, como lo más atractivo. Me acuerdo en un momento de estar en un bar, porque me iba a un bar a ver si me concentraba por el amor de Jesucristo, leyendo era como, no, no puedo, no puedo. ¿Viste cuando ya no das más? O sea, es como digo, ¿por qué estoy así? ¿Viste? Ya otro punto de quiebre, parte 80.000, ¿no? Y bueno, ahí dije, bueno, ya está, tengo que ser sincera, ¿no? Esto no me gusta, tengo que enfrentar a mi mamá que puso todas sus expectativas en mí, a mi papá, a toda mi familia, no sé qué, y tengo que ver qué me gusta, ver qué carajo quiero hacer de mi vida, porque tenía 24 años, ¿no? O sea, para mí entre los 20 y los 30 es como la escuela y la experimentación para ver qué te gusta, ¿viste? Para dónde disparás. Recién a los 30 empezás, yo ahora tengo 31, recién a los 30 decís, bueno, esto quizás sí, y quizás ni siquiera a los 30, a veces puede pasar a los 50 también, no hay una edad para las cosas, eso hay que, chau. Bueno, en el 2020, o sea, primero yo como que salto de farmacia a psicología, y viene la pandemia, y como yo estaba estudiando en la UBA, que es una universidad de acá de Argentina muy prestigiosa, gratuita, pero bastante difícil, nada, como vino la pandemia, se complicó el tema de las clases virtuales, se redesorganizó todo y yo dije, a la mierda, se fue toda la mierda y dejé. Y bueno, en el medio dije, che, me gusta la astrología. Creo que me hice una carta natal y ese mismo astrólogo me recomendó el curso que él había hecho. Y yo por esta cuestión de la pandemia, de que todos estábamos muy solos, yo vivía sola, fue como, bueno, nadie me está mirando, nadie va a saber que estoy estudiando astrología. O sea, yo con mucho miedo al que dirán, ¿viste? Como, por Dios, era un curso. Pero bueno, eso sigue pasando hoy en día, le sigue pasando a muchas personas y obviamente a mí me pasó. Y bueno, me puse a estudiar y la verdad que me encantó. O sea, fue como, ¿viste? Cuando sentís esa emoción de estar aprendiendo algo que te encanta, ¿viste? Y también a su vez me habían llegado unos mazos de tarot de mi abuela, que ella fue medium, tiraba las cartas. Lo mismo que hago yo básicamente, no es que no hacía registros akáshicos, pero bueno, veía todo el campo energético, ¿no? Así que es medio lo mismo. Y bueno, ahí empieza como un poco mi exploración de la parte más como espiritual, bruja, la meditación. Y llego a un retiro espiritual que era de astrología, plantas medicinales y yoga, que yo ya venía haciendo yoga también, eh, me gusta mucho. Y bueno, este retiro obviamente estaba plagado de otras brujas, así que yo
me sentía bien, pero a la vez me costaba como soltarme, ¿no? Más allá de que eran todas personas parecidas a mí, yo quizás no estaba como, sí, soy esta persona, ¿no? Me recostaba. Y bueno, todo esto, ¿cuáles eran mis sentimientos generales, ¿no? Porque yo seguía trabajando en la industria farmacéutica, o sea, gran parte de lo que yo invertía mi tiempo era en el trabajo, ¿no? O sea, entonces lo que quedaba para realmente dedicarme a lo que me gustaba no era tanto tiempo, porque encima yo viajaba hasta Capital, em, que sería acá la ciudad de Buenos Aires, y imagínense que toda la inversión del tiempo terminaban siendo 12 horas al día. Claro, yo estaba agotada, estaba triste, exhausta, seguía tomando medicación psiquiátrica, o sea, realmente fui un poco a ese retiro como buscando respuestas también, ¿no? Porque sí, me encantaba la astrología, pero como que empezaba a perder la motivación, ¿no? Como que hay algo que no me cerraba, que no me veía haciendo cartas natales, como que decía, hay algo más, ¿no? O sea, y bueno, cuando fui a este retiro, recibí muchas señales y también me acuerdo patente de una compañera de habitación, que ella era como que hacía registros akáshicos y hablaba con sus guías todo el tiempo, y me dijo, o sea, me miró a la cara y me dijo, vos sos medium. Y yo me quedé como, no, me acabo de acordar que me dijo, vos sos medium, pero tenés mucho miedo. Y yo me quedé como, medium. Pero si yo no veo muertos. Yo no veo fallecidos. ¿Qué me estás hablando? Bueno, eso me quedó resonando ese día de hoy que me lo acuerdo porque tenía razón. Y bueno, durante digamos, todo el retiro también fue como muchas señales y me hablaron de los registros akáshicos que ya yo lo venía pensando. Entonces, bueno, vuelvo del retiro también con una sensación renovada, ¿no? Y de dirección y me pongo a estudiar registros akáshicos. Al respecto hice 2 cursos eh, y después también terminé estudiando mediunidad. Bueno, el tema es que me costaba mucho resolver el tema de mi trabajo, ¿no? Dar ese salto, perder la seguridad. Es como que, está bien, tenía todo el tema de los registros, la mismidad, que igual obviamente me costaba escuchar y recibir mensajes, porque claro, tenía que practicar más, pero estaba agotada por mi trabajo, o sea, era como un ciclo en el cual estaba encerrada que era muy difícil de salir. Y a todo esto, obviamente, depresión, bueno, un bardo total. Cuando empecé igual a estudiar registros, la energía de los registros me renovó muchísimo. O sea, realmente creo que fue uno de los mejores momentos de salud mental que tuve, porque también entendí muchos patrones, me di cuenta el talento que yo tenía para poder canalizar. Cuando siempre pensé, no, yo no soy intuitiva, no, yo soy recuadrada, ¿viste? Esas cosas que te dice la mente. Ahí empiezas a romper mandatos, creencias, ves qué heredaste, qué creencias heredaste, qué traumas, viste, de tu clan, de vidas pasadas. O sea, hay tanto para ver, ¿no? Uno quizás, la psicología tradicional como que obviamente toma esta vida, ¿no? Que obviamente es bueno tratar esta vida, hay que hacerlo, por algo estás acá. Pero hay muchas otras cosas que también te pueden estar influyendo. Y es muy importante que salgan a la luz. Bueno, también perdí muchos miedos, ¿no? Porque yo tenía todo este miedo a los espíritus, miedo a que me venga a comer el cuco a la noche y toda esa bola. La verdad es que nunca me pasó, gente. O sea, sí, ahora veo, obviamente, si hay alguna entidad de baja vibración, la veo. No me da miedo, honestamente, porque primero que estoy súper protegida. Tengo muchos seres de luz alrededor mío, que siempre están conmigo. Tengo herramientas, ¿no? Y, y el otro día, bueno, el otro día vi una chica que decía como un mantra que es yo soy la entidad dominante. Yo soy la entidad dominante. Y en un punto es un poco lo que yo también siento, ¿no? O sea, cuando vos estás del lado de la luz, eh, brillando y guiada por el amor y la compasión, eso es muchísimo, muchísimo más fuerte que una entidad negativa, un demonio, lo que vos quieras traer. Entonces, nada, cuando se me presentan, veo que es como raja de acá. Ah, raja ya. O lo llamo al arcángel Miguel. Bueno, entonces, ¿qué pasó a partir de acá? Esto está siendo un poco largo. Bueno, esperen. Yo quería resolver lo principal, que era cambiar de trabajo. Yo
Soñaba con trabajar desde mi casa. Para mí iba a ser lo mejor del universo. Lo sigue siendo, obviamente. Tiene sus pros y sus contras, como todo, pero yo, o sea, siendo tan sensible como soy, imagínense viajar en colectivo todos los días, absorbiendo toda la energía de todo el mundo. O sea, claro, yo estaba, pero exhausta es decir poco realmente. Si sos así muy empático, ir con gente que está recontra frustrada o lo que sea, enojada, bla, 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 y no. Ah, entonces, llegó un punto de inflexión en el que dije, no puedo más, y renuncié. Ah, así nomás, sin saber qué mierda iba a hacer después, eh, nada, tipo, no me importó nada, realmente no podía más, o sea, toqué fondo. Un mes después llegó una, entre comillas, solución a lo económico, no a lo que a mí me pasaba, que era esta falta de propósito. Porque en sí ustedes dirán, pero si vos aprendiste registros y aprendiste mediunidad y ya estabas como muy cerca a tu propósito, ¿por qué te sentías tan mal? Y bueno, porque no podía animarme a ser, a encarnar esa persona que guía a otros. Porque tenía miedo, tenía bloqueos, tenía heridas. Obviamente sigo teniendo, no es que estoy completamente sanada y soy Neo de Matrix. Pero bueno, fue un proceso. Yo sigo haciendo terapia, hice muchas terapias, pero los registros akáshicos tuvieron una parte muy importante en todo esto. Yo creo que si la psicología hoy se uniera con registros akáshicos, ya está, la Matrix se rompe. Ah, entonces, bueno, consigo trabajar desde mi casa, pero claro, era un trabajo que no me llenaba, no me interesaba, no nada. O sea, al principio es como que, ay, sí, trabajo en mi casa, esa emoción inicial que te encanta, pero nada, después de 2 años de hacerlo, llegué como a seguir, ¿no? Incluso a pensar que quería que me mediquen más porque me sentía del orto. Y a todo esto no estaba leyendo registros, no estaba con la mediunidad, estaba como muy apagada por ese lado. Sí, en un momento, que fue el año pasado, me metí a un curso de telepatía animal y también a uno de flores de Bach con animales. Ahí también viene todo el tema del veganismo. Pero es como que todo medio conducía a lo mismo, ¿no? Porque la telepatía animal es como, bueno, meditas, te conectás y canalizás al animal. Como todo, ¿no? Como con los espíritus. Yo como que digo, che, al final estoy haciendo lo mismo, pero con animales. O sea, siempre estoy en la misma. Yo medio negada, ¿no? Tipo. Y bueno, es como que siempre me pasó esto, ¿no? Como de estudiar algo, súper emocionarme y después dejarlo, ¿no? Porque claro, yo lo que estaba buscando es que una herramienta llene como ese vacío que tenía quizás, ¿no? Que una herramienta tenga todas las respuestas, que abarque todo. Y no, no es así. Yo lo estaba viendo desde un punto muy de, ay, bueno, yo voy a ser, no sé, la mejor medium, no sé, viste, como eh, voy a ayudar a las personas a través de la mediumnidad. En vez de pensar desde otro punto de vista, ¿no? Que lo que yo un poco quiero decirles hoy, ¿no? Esta cuestión de el propósito tiene que ver con identificar los dones que tenés y ponerlos al servicio. Es, es eso. Cuando vos haces eso, la vida toma otro color, literalmente. Ah. Y bueno, este año, ya como un poco harta, ¿no? Como de siempre estar como perdida con respecto a mi propósito, a ver qué, como que quizás sí tenía tenía lo económico resuelto, igual me sentía un poco estancada, ¿no? Porque quería cada vez más rédito económico y no lo lograba. Y a su vez, eso que yo estaba haciendo estaba empezando a dejar de funcionar. Lo cual sabiendo todo lo que sé de espiritualidad, y cuando algo deja de funcionar es porque tenés que moverte a otra cosa que va a estar alineada mucho más con lo que tu alma vino a hacer. Entonces, voy a una sesión de registros akáshicos, que justo era una vecina de acá de mi edificio, que ni siquiera yo lo estaba como buscando, ¿no? Fue como, ah, mira, dejó un cartelito ahí, me llamó la atención, viste, como las cosas no pasan porque sí, todo tiene su causa. Al estar tan cerca, y encima lo podía hacer presencial, dije, bueno, lo hago, o sea, fue. Y fui a esa sesión así, viste, como la peor de, la peor de no de las ondas, ¿no?
nada que ver, pero estaba como muy sumida en el bajón, la incertidumbre, todo eso. Y bueno, en esa sesión, mis guías, que estaban con unas ganas de comunicarse conmigo que no les explico, me dijeron, mira, vos tenés este don, por ejemplo, de hacer puente entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, lo tenés que poner al servicio, pero no te obsesiones con las herramientas, vas a ir cambiando a lo largo de tu vida. Vos podés vivir de eso tranquilamente. O sea, me dijeron un montón de cosas, me dieron tal confianza, ¿no? Que yo a mí me faltaba mucho eso, ¿no? La confianza, que salí de esa sesión de registros completamente eh, feliz, ¿entendés? O sea, como con una sensación de guía, como de que se me habían acomodado todas las ideas de repente. Aparte no es que, o sea, me dijeron qué hacer también, ¿no? Me dijeron, empezá a mostrarte, no importa que todo sea ordenado, vos mostrate, empezá a practicar. Y claro, yo al día siguiente dije, bueno, voy a abrir mis registros porque, digamos, es como la herramienta que más me resuena. Yo en ese momento decía, bueno, la mediunidad también, tengo ganas de hacer mediunidad. Y bueno, cuando abro mis registros, una catarata de información me bajó, cosa que no me había pasado cuando aprendí registros en su momento. O sea, sí canalizaba, pero no de esta forma. Cabe aclarar que yo venía meditando hace como un mes. 10 minutos al día nomás. Venía meditando, así que eso claramente había ayudado. Y también esta cuestión de trabajar desde mi casa, estar más tranquila, quizás estar más descansada. Y bueno, cuando vi que yo podía canalizar todo eso, claro, practiqué con un par de personas y también canalizaba un montón. Entonces dije, bueno, yo ya estoy re preparada, que eso es lo que me habían dicho en los registros. Tipo, es como no necesitas estudiar nada más porque vos sabes un montón de cosas. Pues yo también me pasaba eso, ¿viste? Como de, ay, me falta esto, me falta lo otro, y ahí sí me lanzo. Ah, harta me tenés, pendejita. Entonces, tipo, nada, me lancé, y eso pasó hace 3 meses atrás, gente. Y la verdad que desde ese entonces me siento muy bien. Realmente aparte fui descubriendo tantas cosas, ¿no? O sea, a través de los registros descubrí millones de cosas de mi historia, de vidas pasadas. eh, Descubrí que tengo una vida digamos, en un planeta arturiano. O sea, en realidad soy arturiana, soy un alien, gente, literalmente. Sí, eso puede sonar muy loco, pero a mí en un curso me habían dicho que es muy posible cuando vos desarrollás estos dones, comunicarse con conciencias estelares. Y a mí me pasó, no lo busqué, no me sentí atraída a eso, simplemente sucedió. Lo cual ahí te da la pauta de que no es, o sea, cuando encima ni siquiera lo pensaste, es como que, bueno, tiene sentido, ¿no? Así que, nada, hay muchas cosas para aprender del interior de uno. Yo creo que las respuestas no están afuera. Obviamente hay gente que te puede ayudar a descubrir tu propósito. Y la verdad es que, a ver, yo creo que hay dos cuestiones muy importantes. Encontrar tu propósito y sanar. Descubrir esas heridas, creencias limitantes, tanto propias como ancestrales, traumas de vidas pasadas, traumas de esta vida. Todo eso nos va alejando de nuestra esencia, ¿no? Porque son como trabas que nos pone la vida. Pero siempre la finalidad es el aprendizaje, no es porque la vida nos odia, digamos. Nosotros estamos acá para aprender. Es como la escuela del universo en un punto. Nada, creé una guía, un ebook, con 5 señales de que estás desconectado de tu propósito. Que obviamente son todas estas cosas que me pasaron a mí durante todos estos años, ¿no? Ahí te doy un par de ejercicios para para que empieces a reconectar, empieces a buscar respuestas y a encontrarlas. Así que bueno, lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas descargar. Va a estar en español y en inglés. Y bueno, espero que mi historia te haya servido, ¿no? O sea, la realidad es que fue un largo camino y no es que ya está, obviamente. Sigo teniendo desafíos, estoy en proceso, claramente. Si no, se van a dar cuenta de este canal de YouTube que empezó contando mi vida, después canalizaciones arturianas y ahora contando mi vida de nuevo. No se van a ir las canalizaciones arturianas, va a ser como una mezcolanza, ¿no? O sea,
porque no siempre, o sea, canalizo todo tipo de espíritus, no es que solo arturianos. Pero bueno, obviamente les voy a pedir que se suscriban, que den me gusta, que comenten, comenten su experiencia, comenten si se sienten conectados con su propósito, si les sirvió el ebook, si lo descargaron, digamos, si les sirvió, eh, si quieren que los ayude, a ver cuál es el camino que más les puede beneficiar. Así que bueno, nada, los quiero mucho y gracias por ver. Chau, chis.